Ezequiel capítulo 47, vamos a leer esa palabra. Ezequiel 47 del 1 al 5, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo vengo delante de ti, Padre eterno, pidiéndote, Señor, que seas tú hablándole a tu iglesia a través de mi vida. Tus palabras, palabras que edifiquen, palabras que empoderen, palabras que activen a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, toma control de cada mente y cada corazón de aquellos que van a ver esta prédica, que van a escuchar esta prédica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a todos los que me ven, a todos los que escuchan esta palabra. Hoy quiero hablarles de un tema que yo le titulé En aguas profundas. Y sabe, la lectura que acabamos de leer ahorita habla del río de Dios, habla de las aguas salutíferas que en Ezequiel menciona. Habla del río de Dios, ese mismo río que en el Apocalipsis habla que sale del trono de Dios. Y quiero llamarlo aguas profundas. Más que todo, la palabra aguas profundas es como un simbolismo de lo que significa estar en las profundidades de la presencia de Dios. ¿Sabe? Quiero empezar explicándole esto. Cuando el hombre fue creado y fue puesto en el huerto del Edén, antes del pecado de Adán y de Eva, fue diseñado para estar pleno en la presencia de Dios. Fue diseñado para habitar en la presencia de Dios, para estar conectado a la fuente que era el Padre, que era Dios. Ellos podían experimentar la presencia continua, o sea, en todo momento, la voz de Dios en todo momento, la presencia de Dios en todo momento. Ese era el diseño con el cual Dios los puso en el huerto. Luego, cuando viene el pecado de Adán y de Eva, ellos, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa conexión se perdió, esa dimensión en la que ellos habitaban en el huerto se perdió, no había la misma conexión. Siempre Dios levantó hombres que podían tener una relación con Él, pero no era la misma que tenía Adán y Eva. Luego, cuando viene Jesús, y por medio del sacrificio de Jesús y el lavamiento, por medio de la sangre de Cristo, todo eso vuelve a ser restaurado. La palabra habla de que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y entonces vuelve a ser restaurada, y la puerta a la habitación del Padre, la puerta a la presencia de Dios es otra vez abierta, para que como en el huerto nosotros podamos desarrollar la misma conexión que había en Adán, la podamos desarrollar nosotros. Y nosotros podemos ver a Jesús dándonos el ejemplo que todo el tiempo que Él estuvo en la tierra, Él tuvo una comunión y tuvo una cercanía con el Padre increíble. Y ese mismo diseño Dios quiere que nosotros lo manifestemos en nuestras vidas. Entonces, escuche esto, es tiempo que como iglesia, es tiempo que como cristianos nosotros nos sumerjamos en las aguas profundas de su Espíritu Santo.
en las aguas profundas de su presencia. La lectura que leí al inicio habla de los niveles de donde yo puedo estar en el río de Dios. Habla de que fue llevado, dice, 1000 codos adentro y el agua estaba hasta los tobillos. Luego habla de otros 1000 codos adentro y habla de las aguas a las rodillas. Luego lo mismo hasta los lomos, y luego habla de que llega a una parte donde ya no podía cruzarlo por sí mismo, sino que tenía que nadar. Era ya en la parte de las aguas profundas. Entonces el Señor me hablaba bastante acerca de esto y dice, hay muchas personas que están en esas diferentes dimensiones en mi río, en esas diferentes dimensiones en mi presencia. Algunos están en las orillas, con las aguas hasta los tobillos. Otros están un poquito más adentro y están con las aguas hasta las rodillas. Otros están a los lomos. Pero hay otros que han entendido que tienen que estar en aguas profundas y están en la parte donde es nado, donde hay que sumergirse. ¿Sabe? Fuimos diseñados para estar en aguas profundas. Fuimos diseñados para estar sumergidos en la plenitud de la gloria de Dios. ¿Sabe? La palabra del Señor habla, dice, de tu plenitud tomamos todos. En Juan capítulo 1, versículo 16 dice eso, de tu plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Fuimos diseñados para estar plenos. Y cuando la palabra habla de pleno, habla de estar totalmente cubierto, totalmente saciado, totalmente rodeado de la gloria de Dios, de la gracia, de la presencia del Espíritu de Dios. O sea, entre menos yo estoy sumergido en las aguas de Dios, en las aguas profundas de su presencia, menos pleno yo me voy a sentir y menos pleno yo voy a estar. Así como Adán fue diseñado para estar en aguas profundas, nosotros también somos diseñados para estar en aguas profundas. Amén. ¿Sabe? Hace algún tiempo yo estuve viendo un documental en Animal Planet acerca de algo insólito que estaba pasando. No sé en qué parte en qué océano, en qué parte del mundo, pero sí vi ese documental donde estaban encontrando cadáveres a las orillas del mar de tiburones blancos. Si usted ha visto documentales de esto, usted se va a dar cuenta que uno de los monstruos marinos, de los animales marinos más temidos en el océano, más criminales, más letales en el océano, son los tiburones blancos. Es la raza de tiburón más letal, junto con los tiburones tigre. Pero estos tiburones blancos, dice que encontraban varios restos, no solo uno, sino varios restos de tiburones muertos, o sea, prácticamente degollados, estaban a las orillas, y los estudiosos no encontraban la razón por la cual estos animales tan feroces, tan letales, estaban muertos, estaban degollados. Escuche bien, si eran más bien, ellos eran depredadores y habían sido degollados por otra especie. Y entonces ellos se preguntaban qué tipo de animal pudo haberlos degollado si ellos eran tan letales. Y comenzaron a investigar, ¿sabe? Y hay algo que tienen que saber ustedes, que esos tiburones fueron diseñados y la contextura de ellos, tanto el sistema respiratorio, para habitar en las profundidades del océano. El hábitat natural del tiburón blanco es estar en la profundidad del océano, porque a mayor profundidad, mayor oxígeno para ellos, y en ese lugar es donde ellos son más fuertes, son más capaces de ejercer ese nivel en la cadena alimenticia de depredadores. Entonces lo que había ocurrido con esos cadáveres de esos tiburones es que esos tiburones habían salido de su hábitat natural, habían dejado esas aguas profundas donde ellos habían sido diseñados a estar y se habían salido. Y sabe que en aguas profundas esos tiburones degollan todo, pero ahí habían sido degollados ellos. Y sabe que lograron captar a otro tiburón siendo degollado, y ahí pudieron deducir qué es lo que había pasado. Ellos se habían salido de su hábitat natural y estaban en una región donde el hábitat de esa región era
de los delfines. Escuche, usted ve los delfines, que son animales amistosos y le gusta convivir con los humanos. Y generalmente cuando un delfín va a aguas profundas es degollado por un tiburón, pero en este caso era al revés. Quien era la presa se estaba convirtiendo en depredador, porque el tiburón había dejado su hábitat y en ese lugar los delfines están en aguas menos profundas. Los tiburones tenían menos oxígeno, y entonces los delfines comenzaron a defender su hábitat y comenzaron a degollar a los tiburones. Y terminaron los tiburones muriendo a las costas, a las orillas del mar. Los podían ver degollados porque habían salido de su hábitat natural. Y hoy yo quiero decirte esto, o sea, nosotros como esos tiburones tenemos un hábitat. Y nuestro hábitat es la presencia de Dios. Nuestro hábitat no son aguas calmas, no son aguas de orilla, sino que son aguas profundas en la presencia de Dios. Cada vez que yo me salgo de mi hábitat, cada vez que yo me salgo de esa agua profunda, yo dejo de ser cazador y me convierto en víctima. Por muy ungido que yo sea, por mucho don. Escucha, este era un tiburón de los más letales, y saliéndose de su hábitat perdió poder, perdió fuerza y terminó sucumbiendo ante animales de menos poder que él. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, fuimos diseñados a estar en un hábitat que es el hábitat del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, y no a medias, no a orillas, sino en profundidad. Entonces cada vez que yo me salgo de ese hábitat, yo soy más frágil. Yo soy más débil. Y por muy ungido, como les decía anteriormente, por muchos dones, pero yo soy un apóstol, pastor, pero yo soy un profeta, pero yo soy un evangelista, yo soy un cristiano, tengo 40 años de ser cristiano, yo soy un ungido, pastor, mira cómo Dios me usa. Ese era un tiburón blanco, escuche bien, se salió de su hábitat y ese tiburón murió fuera de su hábitat porque era más débil ahí. Entonces no importa el nivel que tú te autocalifiques de unción, de poder, de llamado, de historial de cristiano, no importa. Cuando nos salimos del hábitat para el cual fuimos diseñados, somos más débiles, somos más frágiles ante la tentación, ante el mundo, ante el sistema, ante la depresión, ante el temor, ante todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Somos más frágiles fuera del hábitat. Y por eso fuimos diseñados para estar en aguas profundas. Ese es nuestro lugar. Entonces en ese lugar es donde somos fuertes, en ese lugar es donde encontramos vida, en ese lugar es donde encontramos el poder, la gracia para seguir, para permanecer, para poder avanzar y para poder derribar y resistir al enemigo. En ese hábitat es donde podemos respirar, porque así como a los tiburones blancos en las aguas profundas, ellos pueden respirar mejor, ellos pueden desarrollarse, su sistema inmunológico opera mejor ahí. De esa misma forma, en la profundidad de la presencia, un cristiano tiene mayor capacidad de resistir, tiene mayor capacidad para avanzar, tiene mayor capacidad para poder doblegar el sistema, doblegar las tinieblas. Aleluya. Entonces en ese lugar, y me gustaba este ejemplo porque cabe bien en esta palabra y se asemeja bastante a nosotros. Entonces escuche bien, el tiburón deja de ser depredador y se convierte en presa cuando sale de su hábitat. Entonces nosotros, cuando nos salimos del hábitat nuestro, de las aguas profundas que les explico, comenzamos a ser presa del sistema, presa del enemigo, presa de la tentación, presa de la emoción, de todo lo que el enemigo tiene que traer a nosotros. Somos presa, aunque fuimos diseñados para ser depredadores de las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, escuche esto. Hay una palabra muy conocida cuando Pablo habla del aguijón en la carne y que le ha pedido al Señor que se lo quite tantas veces, y viene el Señor y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces la palabra bástate aquí significa ser saciado, ser saturado, ser rodeado. O sea, le está diciendo que en mi hábitat
tú eres fuerte. Le está diciendo el Señor prácticamente, en mi atmósfera, tú eres fuerte. En mi atmósfera, en mi hábitat, tú eres fuerte, no eres débil. Fuera de mi atmósfera, y siento la presencia, sabe, de Dios al decirle esto, fuera de mi atmósfera, tú eres débil, tú eres presa fácil de las tinieblas, pero en mi atmósfera, donde tú eres débil, eres fuerte. Y por eso dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces cuando soy débil, decía Pablo, soy fuerte. ¿Por qué? Porque en el hábitat del Padre, en la presencia, en lo profundo del Espíritu de Dios, nosotros nos convertimos en fuertes, aunque seamos débiles en un área. Entonces toda persona que sucumbió ante una debilidad, ante una tentación, ante una emoción, ante un deseo, fue porque se salió del hábitat para el cual fue diseñado. Así como ese tiburón terminó siendo cazado por delfines porque se salió de un hábitat. Un delfín jamás, escuche bien, jamás va a poder demoler o degollar un tiburón en el hábitat del tiburón, pero fuera sí. Entonces yo pierdo poder y pierdo fuerza fuera de mi hábitat. Es tiempo de estar en aguas profundas, te estoy diciendo esta mañana. Es tiempo, este día, no sé la hora que estás escuchando este video, pero es tiempo de estar en aguas profundas para que la fuerza del Padre, el vigor del Padre, la fuerza de la atmósfera, del hábitat del Padre sea manifiesta en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces la palabra dice, bástate mi gracia. Se refiere sé saciado, sé saturado, sé rodeado de mi gracia, de mi poder, de mi amor, de mi presencia. Y es ahí entonces donde va a operar la fuerza de Dios en tu vida. Entonces no fuimos diseñados, escuche bien, para estar en aguas de orillas, en las orillas. Y cuando hablo de las orillas es cuando yo oro, cuando de vez en cuando, es cuando yo no me sumerjo en la presencia de Dios. Es cuando yo vivo una vida apática, una vida fría, una vida acomodada, conformista en el Señor. Oro a las cansadas, y cuando oro es para pedir, no para disfrutar la presencia, no para contemplar la presencia, no para llenarme de la presencia de Dios, sino que oro con oraciones religiosas que se encargan de solamente pedir y pedir y pedir. Y eso no me sacia a mí. Está bien que pida, pero no debo sustituir el tiempo de pedir por el tiempo de intimidad. Y entonces no soy saciado, no soy rodeado. Es por eso que sigo siendo cristiano, pero sigo siendo débil a ciertas cosas. Sigo siendo cristiano, pero sigo siendo presa de las tinieblas, porque no estoy bogando mar adentro. No estoy en aguas profundas. En aguas profundas. Entonces el Señor quiere en este tiempo que la iglesia se sumerja en aguas profundas, que no se conforme en el agua hasta los tobillos, que no se conforme en el agua a las rodillas, que no se conforme en agua hasta los lomos, sino que se sumerja hasta el nivel de nado. Y escuche esto. En todos los niveles, que la palabra que les leí al inicio en Ezequiel 47, en todos los niveles, tanto de tobillos como de rodillas, como de lomos, nosotros tenemos control sobre las aguas. Pero cuando yo llego a la parte de las aguas profundas, las aguas tienen control sobre mí. Ay, yo siento la presencia al decirle esto. ¿Por qué? Porque, mire, cuando yo estoy con el agua hasta los tobillos, yo controlo las aguas. O sea, yo sé cuándo salirme y yo sé cuándo avanzar. Cuando estoy con el agua a la rodilla, igual, yo sé cuándo salirme y yo sé cuándo avanzar. Cuando estoy con el agua a los lomos, incluso yo sé cuándo salirme y cuándo avanzar. Pero cuando llego a las aguas profundas, escuche esto, cuando yo llego a las aguas profundas, a la parte donde las aguas me rodean, donde arriba, abajo, al frente, atrás, hay aguas profundas y no tengo control. Allí las aguas me controlan a mí y yo no controlo las aguas. Es por eso que el Señor quiere que estemos en aguas profundas, porque Él quiere tener el control
pleno sobre ti, que su plenitud te rodee para que Él sea el que controle tu vida y tú no controles tu vida, para que tú no quieras controlarlo a Él, sino que Él pueda controlarlo. ¿Sabe? Y una persona que llega a aguas profundas por sí misma no puede salirse de ahí. Porque las aguas profundas lo anegan, lo arrastran, lo atraen más a lo profundo y no puede salirse por sí misma porque las aguas le controlan. Entonces hay personas que no quieren sumergirse en aguas profundas porque quieren seguir teniendo control sobre ciertas áreas de su vida. No quieren sumergirse en aguas profundas porque no quieren ser controlados totalmente por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, sino que quieren seguir teniendo control sobre ciertas áreas, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre su sexualidad, sobre su corazón. Y entonces se quedan en la parte de los tobillos, en la parte de la rodilla, en la parte de los lomos y no se sumergen en el área de los nados, del nadar, del sumergirse en las aguas profundas. Yo quiero que entres a la parte donde tú fuiste diseñado, a estar en las aguas profundas, donde Él es quien controla tu plenitud, donde Él es quien controla tu vida en totalidad, donde las aguas profundas te rodean y tú ves adelante aguas profundas, tú ves atrás aguas profundas, tú ves al lado aguas profundas, tú ves al otro lado aguas profundas. O sea, estás rodeado y no puedes salirte por sí mismo porque las aguas son las que van a decidir a dónde te va a llevar. Aleluya, aleluya, aleluya. Y sabe, otra cosa que usted tiene que saber algo. Mire, cuando usted está en una parte donde está en aguas profundas, generalmente las personas, una vez estaba yo viendo también otro documental acerca de esto, una persona que está en aguas profundas es más fácil de ahogarse y de sucumbir cuando está luchando contra las aguas. En desesperación, luchando por salirse. Entonces en esa lucha por querer salirse de esas aguas profundas, muchos terminan desesperados y terminan muriéndose por desesperación. Pero cuando tú te das cuenta que estás en aguas profundas donde ya no tienes control, lo mejor es dejarte llevar. Lo mejor es calmarte y dejar que Él haga lo que va a hacer contigo. Y entonces es ahí, de esa forma tienes más oportunidad de sobrevivir en las aguas profundas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Deja de luchar con Dios. Deja de luchar en el río de Dios por salirte, por quedarte hasta aquí. No, hasta este nivel me quedo. Deja de luchar con Dios y déjate llevar por Él a las aguas profundas y que Él decida a qué dimensión llevarte, que Él decida a qué lugar, a qué región llevarte. Deja de luchar con la presencia de Dios. Deja de luchar por querer salirte y decidir, ahorita yo voy a salirme. No, déjate llevar por Él, porque de esa forma vas a sobrevivir en las aguas profundas del Espíritu de Dios. Es tiempo de sumergirse en las aguas profundas del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Escuche esto. Entonces dice, bástate. Quiero conectar estos dos versículos, el de Ezequiel con este que está que habla Pablo del bástate mi gracia. Habla de ser rodeado, de ser saciado, de ser llenado. La palabra bástate en su origen significa ser rodeado, ser saciado, ser llenado. Y entonces, cuando yo llego a la parte de aguas profundas, yo soy rodeado, soy saciado y soy llenado. Ahora, pastor, ¿cómo le hago yo para poder experimentar esa plenitud? Porque es una plenitud, pues, rodeado, llenado, es una plenitud de la gloria, de la presencia de Dios. ¿Cómo le hago para experimentar, pastor, esas aguas profundas, esa plenitud? Lo primero, escuche, que usted tiene que hacer es dejarte llevar, o sea, rendirte. Y quiero decirte algo que el Padre me estaba mostrando. El nivel de llenura que recibas de Dios será conforme al nivel de rendición que le muestres a Dios. Otra vez lo repito. El nivel de llenura que tú recibas de Dios va a ser conforme al nivel
de rendición que tú le muestres a Dios. Entre más me rindo a Dios, más me llena Él. Es por eso que Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo sea vaciado de mí para que pueda ser llenado de Él. Es necesario que yo pierda el control de mi vida para que Él pueda controlar mi vida. Es necesario que yo le ceda el control de mi vida para que Él tome el control de mi vida. Es necesario que yo le entregue todo para que Él me sacie. O sea, escuche bien esto. Si yo tengo la mitad del control de mi vida, Él solo va a llenarme la mitad de su gloria y de su presencia. Si yo solamente le cedo la mitad de mi humanidad, Él solamente va a poder saciarme con la mitad de su divinidad. Pero cuando cuando yo me vacío por completo, la plenitud de Él viene sobre mí, porque no estoy ocupando su lugar, sino que estoy vacío para poder ser saciado completamente de Él. ¿Sabe? Es por eso que la palabra habla cuando Eliseo y la viuda de las vasijas que había quedado viuda, había perdido su marido, el milagro de la vasija y el aceite, ¿sabe? Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Le dice, tengo una vasija, pero está vacía. Y el Señor, Eliseo le dice, ve por más vasijas vacías. O sea, no le dijo, ve por vasijas que estén llenas o a medias, sino que le dice vacías. Y entonces sobre esas vasijas vacías, Él viene y entonces comienza el milagro del aceite. Y fue llenada las vasijas de aceite y de una a la otra y de una a la otra. Y de esa forma, porque estaban vacías. Y entonces recibieron la plenitud de ese aceite. Y bíblicamente el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces cuando yo me vacío de mi humanidad, cuando yo le rindo todo a Él, la plenitud de la gloria, la plenitud de la presencia, la plenitud del Espíritu Santo viene sobre nosotros, no a media. Entonces hay personas, escuche esto, hay personas que solamente están experimentando el nivel del río de Dios, de la rodilla o del tobillo o de los lomos, porque están rindiéndole a medias a Dios. Se están rindiendo a medias a Dios. Quieren tener el control de ciertas áreas en su vida aún. Entonces, no experimentan la plenitud de Dios y vemos a otras personas experimentando una plenitud en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en el Espíritu de Dios, en el río de Dios, en el hábitat de Dios. Y quizás nosotros vemos que nosotros a medias, que solamente a un nivel poco o a medio, y entonces es por eso es necesario que yo me vacíe a mí mismo, como decía Juan el Bautista, menguo yo para que Él crezca. ¿Qué significa la palabra menguar? La palabra menguar significa disminuir. Disminuir, o sea, disminuye tu nivel de orgullo, disminuye tu nivel de ego, porque sabe que el momento donde Eva peca y donde Adán peca es donde posicionan su ego, el deseo de ellos, por encima de la presencia de Dios, por encima de esa relación que tenían con Dios. Y es ahí cuando pecan y es ahí cuando son separados. Entonces, cuando yo posiciono mi orgullo o yo no bajo el nivel de orgullo en mi vida, entonces es ahí cuando yo no puedo experimentar la plenitud de la gloria, yo no puedo experimentar las aguas profundas de Dios. Entonces escuche bien, hermano, déjese llevar por la presencia de Dios, déjese llevar por las aguas profundas, sumérjase en las aguas profundas. ¿Y por qué, pastor, tengo que estar en aguas profundas? Lo primero ya se lo expliqué, porque en aguas profundas yo soy más fuerte. En aguas profundas yo soy más fuerte al sistema, yo soy más fuerte a las tentaciones, yo soy más fuerte a los deseos, yo soy más fuerte al desánimo, en contra del desánimo, y yo puedo permanecer más en aguas profundas porque hay más fuerza y ahí opera en mí esa palabra donde dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en el hábitat, el tiburón no es presa.
En su hábitat el tiburón no es presa. En nuestro hábitat los hijos de Dios no somos presas de las tinieblas. En nuestro hábitat los hijos de Dios, todo cristiano que cayó en un pecado, todo cristiano que cayó en depresión, que cayó en adulterio, que cayó en pecado, fue porque se salió un tiempito de su hábitat, y en esa salida los delfines lo atacaron. En esa salida las tinieblas lo atacaron y era más frágil, era más víctima. Y entonces es necesario que vuelva a mi hábitat, es necesario que vuelva a las aguas profundas, porque entonces en aguas profundas yo voy a poder decir: hoy sí, delfinitos, vénganse. Hoy sí, delfinitos, vamos a ver quién es el depredador y quién es la presa. Cuando yo vuelvo a las aguas profundas, yo dejo de ser víctima y comienzo a ser depredador. Y es ahí donde se cumple la palabra que dice: cuando el enemigo venga por el camino que vino, por 7 se irá. ¿Por qué? Porque entonces el que venía a ser mi depredador se convierte en mi víctima, en mi presa, y tiene que huir, tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque yo estoy en las aguas profundas, donde soy fortalecido en las aguas profundas del Espíritu de Dios, soy fortalecido en las aguas profundas de la presencia de Dios. Un cristiano que ora en profundidad, un cristiano que ora en la presencia, se sumerge en la presencia, es un cristiano fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Pastor, y entonces, ¿qué otra cosa? ¿Por qué debo sumergirme en las aguas profundas? Escuche, yo debo sumergirme en las aguas profundas, porque en las aguas profundas es donde hay más alimento para mí. En las aguas profundas, el hábitat de los tiburones en las aguas profundas, porque ahí está lleno de especies que él puede alimentarse. En las aguas profundas hay más revelación para los hijos de Dios. En las aguas profundas hay más palabra de Dios, hay más revelación de parte del Señor para nosotros, hay más vida de Dios en nosotros. En las aguas profundas Él me sustenta, Él me sustenta, Él me sustenta. Como dice aquella palabra que Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa la experimento yo en las aguas profundas. Yo he tenido tiempo donde en la intimidad con el Padre, el Señor me ha confortado, me ha hablado, me ha revelado cosas, y esas cosas han traído vida en mí, han guiado mi vida, han dimensionado mi vida, mi espíritu. Y entonces eso solo lo experimentamos en las aguas profundas del Padre, de la presencia de Dios. ¿Y qué otra cosa? ¿Por qué es necesario estar en aguas profundas? Porque en las aguas profundas es que yo cosecho. En las aguas profundas es que yo recibo respuesta. En las aguas profundas es que yo recibo de Dios. ¿Y qué le quiero decir? Cuando en la pesca milagrosa, escuche esto, esta palabra Dios me la conectaba con esto. En la pesca milagrosa, cuando Pedro y los discípulos estaban pescando, y Jesús, después de resucitado, se aparece y le dice: Pedro, boga mar adentro, le dice. Y tira la red, y van ellos y bogan mar adentro. Le está diciendo: ve a las aguas profundas. Ve a las aguas profundas y ahí lanza la red. Ay, aleluya. Cuando tú estás en las profundidades de la gloria de Dios, en las aguas profundas, y desde ese hábitat tú comienzas a clamarle a Dios por tu casa, por tus hijos, ahí hay más oportunidad de recibir cosecha, de recibir respuesta. Porque hay personas que están fuera de la presencia y quieren que Dios les haga el milagrito. Hay gente que está fuera de la presencia, pero se acercan a Dios solo para pedirle a Dios. Pero cuando alguien está en aguas profundas y desde ese hábitat, desde esa posición, le oran a Dios, allí hay más oportunidad de recibir respuesta. Le dice el Señor a Pedro: hey, boguen mar adentro. Y ellos bogan mar adentro, van a aguas profundas, lanza la red, y usted conoce la historia. La cosecha, la pesca fue milagrosa por haber bogado mar adentro. Escuche esto. Entonces, cuando yo estoy en aguas profundas, donde yo contemplo la presencia, donde su presencia me importa más que mi milagro, donde su presencia me importa más que lo que le estoy pidiendo, entonces yo vengo y estoy contemplándolo en la plenitud de su gloria. Escuche qué lindo esto. Escuche, cuando yo estoy en ese ambiente, en ese hábitat donde el Espíritu me tomó, donde la presencia me tomó, donde yo no soy el que controlo, sino
sino que Él me controla a mí. Donde las aguas yo no las controlo, sino que las aguas me controlan a mí. Cuando yo estoy en ese ambiente y yo vengo y comienzo a clamar por mi casa, en ese lugar va a haber una pesca milagrosa. En ese lugar va a haber una cosecha milagrosa. Aleluya, aleluya. Es necesario que yo esté en aguas profundas, hermano. Aleluya. Vuelvo a repetir lo que les dije al inicio. El nivel de llenura que recibas de Dios, el nivel de saturación de espíritu, de plenitud que reciba de Dios, va a depender del nivel de rendición que manifiestes a Dios. O sea, es plenitud por plenitud. ¿Qué me refiero con esto? Es yo le doy todo de mí y Él me da todo de Él. Yo le cedo todo a Él y Él me cede todo de Él a mí. Aleluya, aleluya. Es plenitud por plenitud. Me vacío de mí mismo y soy lleno de su presencia. Es necesario, ¿sabe? Ayer el Señor, yo estuve en la presencia, en la intimidad ayer, y ¿sabe? El Señor me hablaba y me decía a la iglesia, es necesario un irrumpir de mi espíritu en mi iglesia, para que los vientres espirituales puedan dar a luz lo que la generación necesita. Lo que necesita esta generación es una iglesia que esté en aguas profundas, para que no hayan mezclas, para que no seamos portavoces normales comunes, sino que en aguas profundas solamente nosotros vayamos a dar lo que nosotros hemos recibido. Es necesario que estemos en aguas profundas. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Déjame orar por tu vida. Yo no sé en qué nivel del río de Dios tú estás. Puede ser, hermano, que tú estés en el nivel de los tobillos, donde solamente te experimentas de vez en cuando la presencia de Dios. Puede ser que estés en el nivel de las rodillas, donde experimentas un poquito más la presencia, pero no lo ideal. O estás en los lomos y te conformas ahí porque todavía tienes control. Pero Dios no quiere que estés allá. Dios quiere que vayas 1000 codos más. Aleluya. 1000 codos más. Hoy el Señor te dice 1000 codos más. Te llevaré 1000 codos más. Si estabas en los tobillos, te llevaré más. Te voy a dar 3000 codos más. 1000 a la rodilla, 1000 a los lomos y 1000 al sumergirte. Eso es lo que el Señor me dice. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Padre, por una iglesia que se sumerja en las aguas profundas de la intimidad del Padre. En las aguas profundas de tu Espíritu Santo, de tu gloria, de tu gracia, tu presencia, y que en ese lugar, en aguas profundas de intimidad, donde haya presencia adelante, presencia atrás, presencia a los lados, donde esté rodeado, como en ese bástate, que esté rodeado, que esté saciado, que esté saturado de tu presencia, que podamos ser fortalecidos en esas aguas profundas, que podamos recibir la cosecha, que podamos recibir el alimento, la revelación, en el nombre de Jesús, el empoderamiento, la activación del Espíritu, el dimensionamiento de la fe, en el nombre de Cristo Jesús, en esas aguas profundas. En el nombre de Cristo Jesús, no somos peces de aguas tranquilas, somos peces de aguas profundas. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro para que cada uno de los que está viendo esta prédica deje de ser presa de Satanás y se convierte a ser depredador de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra, declaro, Señor, que si había alguien que se había salido de su hábitat de origen, hoy vuelve al hábitat de origen. ¿Cuál es el hábitat? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Hoy volvemos al hábitat de nuestro origen, del diseño, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Y si estás en ese hábitat, permanece en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Dios bendiga tu vida. Bendigo tu vida. Los que me escuchan vía YouTube, vía televisión por Alsacias, televisión, Canal 94 para Comayagua. Dios bendiga. Espero esta palabra pueda ser de bendición para tu vida y puedas ponerla en práctica. Busca el rostro de Dios, busca la presencia de Dios, aparta tiempo para buscar y llénate de Él. Ríndele todo, no te quedes con nada. Aleluya. Bendiciones.